Fue durante todo este tiempo de confinamiento y seguirá siendo para el resto de nuestras vidas un salmo que nos ha inspirado y nos ha ayudado a no dudar, a no desconfiar, a no tener nervios, angustia, preocupación. Y es que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, pero especialmente este salmo del cual quiero hablar una vez más en esta tarde, es un salmo que inspira confianza, ¿sí o no? Es un salmo que inspira esa seguridad que todos tenemos depositada en nuestro Dios y que sabemos que no es una fe ciega, no es una fe vana, sino más bien todo lo contrario. Es increíble si ustedes, por ejemplo, se meten en internet y ponen, por ejemplo, la palabra talismán o amuleto, la cantidad de cosas a las cuales la gente se agarra, se cuelgan en el cuello, ponen detrás de las puertas de sus casas, en el coche o donde sea, para sentirse protegidos y para sentirse seguros. Me acuerdo que hace años había taxistas aquí en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que ponían una herradura en la parte de delante del coche, porque siempre se ha creído, no sé por qué, que las herraduras eran como señal de buena suerte. Otras personas llevaban un lacito rojo o llevaban un montón de dientes de ajo en el bolsillo, o incluso algunos que se llamaban o se llaman cristianos, se ponían en los cuellos, colgando en sus cuellos cruces, creyendo que ese símbolo, con una connotación religiosa, les iba a proteger de los malos espíritus, del mal de ojo o de cualquier cosa que te hicieran en un momento determinado. Y en la Biblia no encontramos en ninguna parte que el pueblo de Dios necesite ningún tipo de amuleto. Nosotros no tenemos que recurrir a ningún tipo de amuleto, a ningún tipo de protección para que nos cuide, para que espante a los malos espíritus, las malas energías, porque nosotros estamos protegidos 24 horas al día por la mano de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros no tenemos que ser personas supersticiosas, no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie, porque el Señor es nuestra mayor protección frente a lo que conocemos y frente a lo que ignoramos. Ahora bien, el Salmo 91 realmente es un salmo mesiánico. Es un salmo que tiene que ver con la vida del Mesías. No se sabe exactamente quién lo escribió, pero la mayoría de los comentaristas dicen que pudo ser Moisés. Moisés es un hombre que tuvo una comunión con el Señor tremenda, una persona que pasó muchísimas semanas en oración y en ayuno delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que una ocasión subió 40 días, en otra ocasión subió otros 40 días en oración y en ayuno. Y el Salmo describe a un hombre que conoce a Dios. De hecho, si ustedes se fijan bien, en los dos primeros versículos se mencionan 4 nombres diferentes de Dios. Y no cualquier persona de esa época conocía los nombres de Dios. Pero no solamente el nombre, sino lo que significan esos nombres y por qué a Dios se le llama con esos nombres. Por ejemplo, en el versículo 1 se le llama el Altísimo. En hebreo el nombre Altísimo es Elión. El segundo nombre que aparece es muy conocido, pero generalmente se traduce como el Todopoderoso, pero realmente la traducción más exacta sería el Todo Suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie para ser Dios o para hacer lo que quiere hacer como Dios, y es Shaddai. Ese nombre es tan conocido y tan popular en el pueblo de Israel que cuando ponen esa famosa mezuzá con los versículos dentro en la puerta de las casas, en esa cajita, en esa mezuzá, aparece una letra Shin, que es la primera, como ustedes pueden comprobar, del nombre Shaddai. Y aparece ese nombre en el primer versículo. Moraré bajo la sombra del Omnipotente. En el versículo 2 aparece el tetragramatón, el nombre de 4 letras que se traduce en la Reina Valera por Jehová. En otras Biblias se traduce como Yahvé, y son esas 4 letras, empezando de derecha a izquierda, Yod, Hei, Vav, Hei. Y el último nombre que se menciona
en el versículo 2 es mi Dios en quien confiaré, Elohai. Así que en esos 4 nombres, Elión, Shaddai, ahí lo traducen por Jehová, y Elohai, el autor del Salmo 91 está describiendo la confianza que tiene en ese Dios, que para él no es un Dios desconocido. Para él es un Dios muy conocido hasta el punto que él lo llama mi Dios. No en plan genérico, sino que ese Dios todopoderoso, ese Dios altísimo, ese Dios eterno, inefable, ese Dios es el Dios personal de él. Ahora bien, a lo largo del Salmo vemos que Dios es nuestro refugio. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo a Moisés que escribiera en la ley algo que nos llama la atención, y es que a lo largo y ancho del país, de todo Canaán, tenían que escoger lugares, pequeñas ciudades, que se conocían con el nombre de ciudades de refugio. ¿Y para qué eran esas ciudades? En esas ciudades vivía gente, lógicamente, pero eran ciudades que estaban repartidas por todo el país para que en el caso de que una persona matara a otra sin querer, imagínense que estaba construyendo su casa y pasaba alguien por abajo y de repente le caía una viga de madera, un bloque en la cabeza y lo mataba. Fue sin querer, no fue con premeditación, con alevosía, sino fue un acto sin deseo de matarlo. Hasta que se demostrara que la persona era inocente, tenía que huir lo antes posible y meterse en una de estas ciudades llamadas ciudades de refugio. Entonces él le explicaba a los ancianos de la ciudad lo que había sucedido, se hacía una investigación y si se declaraba inocente, le permitían vivir en esa ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. Si salía de la ciudad de refugio mientras el sumo sacerdote de ese año o de ese momento estuviera con vida, cualquier familiar del difunto podía matarlo y vengar la sangre de la persona. Así que las ciudades de refugio daban eso, refugio, protección y seguridad mientras estuvieras dentro de la ciudad. En el momento en el que salieras, eras vulnerable y corrías serio peligro de morir muerto, asesinado por un familiar del difunto. Así que en la mentalidad del pueblo de Israel, la palabra refugio era una palabra muy importante, porque cuando tenías la desgracia de matar a alguien sin querer, no se hacía como en aquellos tiempos que automáticamente te mataban, sino que había la posibilidad de un lugar donde podías vivir tranquilo, protegido, confiado, y nadie te podía tocar. Nadie te podía meter en la cárcel, nadie te podía condenar, porque estabas viviendo en la ciudad de refugio. Y la Biblia dice en el Salmo 91 que nuestro Dios es nuestro refugio constante y permanentemente. Amén, hermanos. En el Salmo 91 además encontramos que Dios es nuestro baluarte. La palabra baluarte la emplea el apóstol Pablo en una de las cartas que le escribe a Timoteo, cuando habla acerca de la iglesia. Quiero recordarles que una vez hablamos de un versículo que literalmente dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Un baluarte era una fortificación en forma pentagonal, lo más parecido, lo que podemos en este momento ver en el mundo, que nos demuestra cómo era un baluarte, es el famoso Pentágono, que está en los Estados Unidos, en el estado de Washington, ¿verdad? Allí en Nueva York. Allí hay una construcción en forma de pentágono, y eso es lo que se llamaba un baluarte en la época del Imperio Romano. Ahí vivían los soldados romanos, ahí se protegían, ahí se resguardaban, y era un lugar de seguridad. Y la Biblia dice que la iglesia es un lugar de seguridad, de protección, es un baluarte para el pecador que viene buscando auxilio y ayuda y socorro en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesús. Bueno, pues en el Antiguo Testamento el Señor se compara con un edificio que protege, es un baluarte, es una protección en momentos de crisis o en momentos de necesidad. La Biblia compara a Dios con un escudo
Y tal vez un escudo hoy en día, pues de poco sirva o prácticamente de nada. Pero en aquellos tiempos un escudo te podía salvar la vida. Prueba de ello, era tan importante un escudo que cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, cuando él describe la armadura del cristiano, ¿se acuerdan? Él dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Podías tener una buena espada, una buena jabalina, un buen arco y una buena flecha, un buen casco, pero si no tenías un escudo, podías morir porque no tenías nada para poder protegerte de los ataques del enemigo. Y la Biblia nos enseña que Dios es nuestro escudo. Ahora, la palabra que también aparece en el Salmo 91 es adarga. ¿Qué es una adarga? Una adarga es eso. Es un escudo en forma de corazón. A lo largo de la historia, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, ha habido escudos, redondos, escudos ovalados, escudos rectangulares, pero la adarga era un escudo que se hacía en un principio de cuero y después de metal, ¿verdad? De bronce o de hierro, y tenía esa forma así como de corazón. Dice la Biblia que Él es también ese tipo de escudo para nuestra vida. Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida de enemigos físicos y de enemigos espirituales. Me llama la atención que hay 3 animales que se mencionan en el Salmo 91. El león, el áspid o la serpiente y el dragón, ese ser mitológico que siempre el dragón, siempre sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, siempre representa y tipifica a Satanás, al diablo. La Biblia dice que aunque tengamos enemigos que pueden ser como el león, como la serpiente o como el dragón, el Señor ha prometido protegernos 24 horas al día. Por eso el Salmo 91, si tienes ataques de angustia, ataques de ansiedad, nervios, miedo, temor, a lo que sea, no pares de leerlo todos los días. Cada vez que te venga un ataque de esta índole, ponte a leer el Salmo 91 y te aseguro que es el mejor antídoto en contra de todas estas historias que en un momento determinado cualquiera de nosotros puede ser atacado de esta manera. Amén, hermanos. Ahora bien, en el Salmo 91, en el versículo 11, curiosamente es un versículo que Satanás en el desierto le citó al Señor Jesucristo. Cuando le dice, súbete al pináculo del templo, a lo más alto. Se calcula que el pináculo del templo tenía desde la punta hasta el suelo más de 100 metros de altura. Y le dice, súbete a lo alto del pináculo del templo, tírate abajo, no te va a pasar nada. Y le dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Una mala utilización de la palabra de Dios para hacer caer en tentación al Señor Jesucristo y hacer algo innecesario, hacer algo ridículo, que no tiene ningún sentido, que se suba a lo alto de un edificio y se tire abajo para demostrar que la Biblia nos enseña que no podemos tentar a Dios, no debemos tentar a Dios. Y esto era un disparate, pero Satanás se mueve en lo absurdo, en lo ridículo, en lo disparatado, cuando la Biblia dice que Dios es nuestro culto racional. No perdemos el raciocinio, pero Satanás te lleva a hacer cosas ridículas, a hacer cosas absurdas, y todo aquello que no es racional no viene de parte de nuestro Dios. Ahora pueden ustedes discernir muchos de los disparates que se hacen y se dicen y se enseñan en las congregaciones, que no tienen nada que ver con el sentido común, ni tienen nada que ver con lo racional, ni tienen nada que ver con el orden, sino con auténticos disparates, con auténticas locuras, que en vez de darle gloria a Dios, lo que hacen es abrir la puerta al enemigo y se creen encima que es el gran mover del Espíritu Santo de Dios. Increíble. Ahora bien, leyendo el versículo en original, en el versículo 11, la palabra ángeles aparece en plural, en el hebreo no. En hebreo no dice malachim, sino que en hebreo dice malahai. Y esa palabra se puede traducir de la siguiente manera. Mi ángel, malach es ángel o enviado.
Cuando alguna palabra hebrea termina en i, que sería la letra pequeñita, la yod, es pertenencia. Malach, malachai, mi ángel o mi enviado. Escuchen esta explicación que me parece muy interesante. En Jerusalén, todavía hasta el día de hoy, se pueden visitar dos estanques. Los dos, en los tiempos de Cristo, estaban dentro de la ciudad vieja, dentro de las murallas, que eran mucho más grandes que las que existen hoy en día, que son del siglo XV, mandadas a construir por Sulimán I. Las murallas de los tiempos de Cristo abarcaban la parte de abajo, parte del torrente de Cedrón, y entonces el estanque de Siloé estaba dentro de la ciudad, pero hoy en día está afuera, en un barrio árabe. El único estanque que está dentro de la ciudad vieja de Jerusalén es el famoso estanque de Betesda, que entrando por la Puerta de los Leones la tienes ahí enseguidita. El Señor Jesucristo un día hizo un milagro en el estanque de Betesda a un paralítico que hacía 38 años que estaba esperando el supuesto movimiento del agua, porque decían que un ángel venía de vez en cuando y descendía. Y cuando movía el agua, el primero que se zambullía quedaba sanado, ya el segundo era demasiado tarde. Así llevaba este hombre 38 años esperando algo que nunca había ocurrido. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia, ni fuera de la Biblia, que confirme que este relato era verídico. Simplemente era una leyenda que se había transmitido y la gente, como veía la corrupción moral y espiritual del templo de Jerusalén, se iban al estanque de Betesda a esperar el movimiento del agua y, por cierto, nunca se movía el agua. Nunca descendía ningún ángel. Pero el Señor Jesucristo, el enviado del Padre, el malaj, el enviado por el Padre, por Dios, entra un día al estanque de Betesda y sana a un paralítico y lo sanó instantáneamente. Pero otro día, caminando por las calles de Jerusalén, en Juan capítulo 9, dice que sus discípulos vieron a un hombre y cuando lo vieron le hacen una pregunta inmediatamente al Señor. Y la pregunta es: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, es decir, sus antepasados, para que este hombre naciera ciego, con las cuencas de los ojos totalmente vacías? El Señor Jesucristo dice: ni él ni sus padres, sino que esta persona nació así para que hoy la gloria de Dios se manifieste en él. Lo que para algunos es una maldición de herencia, de padres a hijos, para Cristo era una oportunidad para ser glorificado y demostrar el poder de Dios. ¡Qué ignorancia tan grande! Siempre echándole la culpa a la persona o echándole la culpa a los antepasados, cuando a veces ocurren cosas en la vida que no son cuestiones de maldición, sino son oportunidades para Dios manifestar su poder y su gloria y demostrar que a Él no lo limita nada ni nadie. Unta barro en sus ojos y lo manda a que se lave en el estanque de Siloé. ¿Y qué significa Siloé? El enviado, el malachai. Y cuando él va al enviado y se lava con aquellas aguas cristalinas del estanque de Siloé, recobra la vista y vuelve, y todos conocemos el resto de la historia, y aquella frase famosa de este hombre que dice: antes era ciego, mas ahora veo. Es que el que te sanó es pecador. Dice: si es pecador, no lo sé. Lo que sé es que yo antes no veía y ahora veo. Y nunca se ha oído que ningún pecador le abra la vista a los ciegos. Y entonces cuando los judíos se enfadan con él, porque le dicen: ¿nos vas tú a hablar a nosotros? Y tienen que traer a sus padres, etcétera, etcétera. Qué interesante notar que en este salmo, en el versículo 11, al que Dios va a mandar para cuidar nuestra vida, no es a un grupo de ángeles, que estaría muy bien si el Señor mandara un grupo de ángeles para que nos tuvieran protegidos y custodiados durante todo el resto de nuestra vida. Pero es mejor lo que el Señor va a hacer. Él envió a su Hijo unigénito al mundo. Él es el ángel, Él es el enviado del Padre para que esté con nosotros y en nosotros para siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Y Él acampa alrededor de nosotros, nos defiende y nos protege. Por eso es que el miedo
que es una de las armas favoritas que al diablo le gusta muchísimo utilizar en contra de los hijos y de las hijas de Dios, puede ser destruido, puede ser neutralizado y puede desaparecer sabiendo que el enviado de Dios, el Malahai de Dios, el Hijo de Dios mismo en persona, se dedica a cuidarnos, a protegernos de lo que conocemos y vemos y de lo que ignoramos y nuestros ojos no pueden ver, porque el Señor ha prometido cuidarnos y protegernos todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos dormir con la luz apagada. Y por eso no tenemos que tener miedo de que alguien se haya metido debajo de la cama. Qué casualidad con todas las camas que hay en el mundo que siempre se meten debajo de la tuya. Hay millones de camas, pero siempre está el malo, el hombre del coco, el del saco, siempre está debajo de la tuya. Mira que hay camas en el mundo, ¿eh? Pues la Biblia nos enseña que Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida, Él es el que nos sana, Él es el que nos ayuda. Es decir, en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Ahora fíjate qué curioso, en este capítulo dice que bajo su sombra podemos estar tranquilos. La sombra en el desierto es fundamental. Te puedes deshidratar así, en segundos, en minutos, si no encuentras rápidamente agua y una sombra bajo la que cobijarte. Cuando vamos al desierto de Judea, me gusta llevar a los hermanos a un lugar donde hay un solo árbol en medio del desierto. No hay más. Yo lo llamo a ese árbol mi amigo Sansón. Siempre está verde, todo alrededor está seco, un calor terrible. Pero cuando te vas acercando al árbol salen cientos y cientos de pajaritos que se meten ahí bajo la sombra de ese pobre árbol para protegerse del calor del día. Y por la tarde los pastores que están de paso ponen un ratito a sus ovejas o a sus cabras debajo del árbol para que se refresquen un poco antes de emprender el viaje de vuelta al aprisco, al redil, donde tienen que pasar la noche. En el desierto dice la Biblia que el Señor era una sombra para su pueblo. Ahora no estamos hablando de una docena de personas, no estamos hablando de un pequeño grupo de personas que con unos paraguas se podían proteger del calor abrasador del desierto. Estamos hablando de una multitud de miles, de millones de personas. Y dice la Biblia que durante el día el Señor era sombra para que su pueblo estuviera protegido como un paraguas gigante que protegía a toda la nación. Pero todo el mundo sabe que durante la noche en el desierto hay muchísimo frío. No importa que durante el día tuviéramos 48, 50 o más grados de temperatura, por la noche cae en picado la temperatura y tienes que encender un fuego porque hace un frío tremendo. Y por la noche dice la Biblia que el Señor hacía una columna de fuego tan inmensa que el pueblo estaba totalmente calentito y protegido durante la noche del frío del desierto, y además las fieras estaban, digamos, sin poder entrar dentro del campamento gracias a aquella protección sobrenatural de parte del Señor. El Señor se compara con una sombra bajo la cual te puedes poner, sentarte y descansar tranquilamente. Para los judíos, la sombra fue algo muy importante durante muchos años. Pero ellos comparan esa palabra, la sombra, Betzel, la comparan con unas carpas que construyen durante una semana, que se llama la Suká, y se meten dentro de ellas, hoy en día también, para recordar que sus antepasados fueron nómadas en el desierto durante 40 años. Y curiosamente hacen como un juego ahí numérico de números y de letras, porque la palabra Suká en hebreo, el valor numérico es 91, y 91 es el salmo que leemos cuando estamos cansados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos angustiados. Leemos el Salmo 91 e inmediatamente fluye la paz del Señor, inunda toda la casa, todos los rincones de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Y repito, es como un bálsamo, es como cuando tienes un dolor terrible de cabeza, que te dan un sobrecito de algo, te dan una pastilla y al rato ves que se va y se fue el dolor de cabeza o de muela o de oído o de lo que sea. Cuando tengas miedo, cuando no puedas dormir, cuando estés preocupado, cuando estés nervioso, cuando tengas demasiadas pulsaciones, cuando no sabes si dormir o levantarte, no sabes si venir a la iglesia o taparte hasta aquí y que no te vea nadie,
no sabes si vestirte o desnudarte, si comer o llorar, si reír. Cuando no sepas qué hacer, te agarras el Salmo 91 y te pones a leerlo en alta voz y comienzas a decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y comienzas una vez y otra vez y otra vez, y te va a entrar una paz que al día siguiente algún familiar tuyo va a creer que te moriste de lo profundo que duermes, hasta roncas como un niño de meses. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a hacer? Funciona, ¿eh? Te digo sinceramente que funciona. Es un antídoto contra la angustia perfecto. Ahora bien, en el Salmo 91, versículo 14, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No dice solamente que sabe mi nombre, sino que ha conocido mi nombre. Si ustedes prestaron atención a la lectura que se leyó en esta tarde, vayamos a Juan capítulo 17, dice en el versículo 6 algo muy interesante. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice a ellos: he manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. He manifestado tu nombre. Si no ha quedado oculto en este tiempo que yo he estado con ellos, yo he manifestado tu nombre. En el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y en el versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre. El Salmo 91 está lleno de promesas tremendas, y muchas fluyen a raíz del conocimiento del nombre de Dios, de la esencia, de la naturaleza de Dios. El Señor Jesucristo, ahora en Juan capítulo 17, le dice a sus discípulos: ustedes saben que no se mantuvo oculto durante mi vida con ustedes el nombre, la esencia, el significado profundo del nombre de mi Padre, sino que le he manifestado tu nombre, los he guardado en tu nombre y les he dado a conocer tu nombre. En la época del Señor Jesucristo, nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. No el primer nombre que vimos, el León, el Altísimo, o el Shaddai, todo suficiente, o Elohai, mi Dios, sino ese tercer nombre que en las Reinas Valera aparecen como Jehová o Yahvé en otras versiones. Esas 4 letras consonantes, ninguna vocal, nombre impronunciable, que solamente una vez al año, escuchen bien, solamente una vez al año, el sumo sacerdote, aquel que iba con aquellas vestiduras, ¿verdad?, con piedras preciosas y todo aquello, cuando salía del lugar santísimo, después de haber presentado el sacrificio por toda la nación, salía y con sus manos levantadas hacía la famosa bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa oración que ya conocéis, esa bendición. Y ese día, esa persona, solamente una vez al año, se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. No fue hasta el siglo X después de Cristo, escúchenme esto, no fue hasta el siglo X después de Cristo que se comenzaron a poner vocales, rayitas y puntos debajo o encima de las letras para que la gente comenzara a pronunciar el nombre de Dios. Y la primera letra que le pusieron para que suene ya, la primera letra para que suene sílaba ya, fue tomada de la primera letra del nombre Adonai. Esa A corta, esa A breve, se la añadieron como una rayita debajo a la Yod para que pudieran saber que el nombre de Dios empezaba por Ya, y después pusieron otras letras. Ahora, fíjense qué interesante. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. Se creían tan indignos, tan miserables, tan desgraciados, que a nadie se le ocurriría, lo apedreaban, lo matarían, si una persona se atrevía a pronunciar el nombre propio de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo en el siglo I les dice: yo les he dicho a ustedes cómo se pronuncia ese nombre.
Yo les he enseñado a ustedes lo que significa ese nombre. Ustedes han visto que durante estos 3 años hemos tenido enemigos por la mañana, por la tarde y por la noche. Me han intentado matar, me han intentado despeñar, hemos atravesado desiertos, personas que nos odian, tempestades, y siempre de alguna manera, siempre hemos salido de todas las pruebas y ataques y dificultades victoriosos. Ninguno de nosotros ha muerto, ninguno de nosotros ha sufrido ninguna pérdida. ¿Por qué? Porque yo los he guardado en tu nombre. Porque en ese nombre de Dios hay una protección, es un seguro de vida espectacular. Las personas que a lo largo de la historia descubrieron el poder y la autoridad de ese nombre hicieron maravillas. Y me remito al caso del rey David, cuando ni siquiera era rey, un joven pastor de ovejas que llega al campamento del rey Saúl y percibe que hay nerviosismo, que hay miedo. Él le lleva comida de parte de su padre, a sus hermanos, y él se informa y le dicen que el enemigo llamado Goliat, todas las mañanas lleva ya 40 días amenazando al pueblo. Y tiene al pueblo atemorizado. Ha sido un bombardeo día tras día, semana tras semana, que el pueblo ya ni se mueve. Sin embargo, David, que tiene un espíritu diferente, una confianza, una fe diferente, él dice: yo hoy le voy a cortar la cabeza a ese enemigo, y las aves del cielo y las bestias de la tierra hoy comerán sus carnes, y todo Israel sabrá que en el nombre de nuestro Dios hay poder y autoridad. Y él fue no con ejércitos, no con jabalina, sino él fue en el nombre de su Dios. Y en ese nombre derrotó al gigante Goliat. Y fue en el nombre de Dios que Elías hizo descender fuego del cielo y avergonzó el culto a Baal. Y es en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, el nombre que Dios nos ha dado es para usarlo. No tenemos que tener ningún miedo. Al contrario, de utilizar para la gloria del Señor su nombre. Es más, el Señor Jesucristo dijo: para que mi Padre sea glorificado, pidan lo que quieran en mi nombre, y de esa manera mi Padre va a ser glorificado. A veces parece como que tenemos que pedir que alguien, digamos, que nos apoye, o tener un nombre de alguien que nos respalde. Hermano, el mejor respaldo, el mejor aval que tenemos en esta vida para hacer cualquier cosa para su gloria y honra es el nombre de nuestro Dios. Y en ese nombre hay poder, y en ese nombre hay autoridad. Él dijo el día que se despidió de sus discípulos: en mi nombre echaréis fuera demonios. Porque esos dragones, esas serpientes, esos leones, esos enemigos que no conocemos ni vemos, todos han sido derrotados y vencidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, el Salmo 91 es un salmo extraordinario. No es un amuleto, ¿verdad? No vamos a poner ahora la Biblia abierta por el Salmo 91 encima de la mesita de noche para que nos proteja durante la noche. No, eso es superstición. Así no es, eso no es correcto. O voy a abrir el Salmo 91 y me lo voy a poner así en mi pecho y me voy a quedar dormidito, y así el enemigo no me va a poder... No recurras a historias raras. Nos están escribiendo en estos días y llamando gente de muchas partes del mundo, porque se ha puesto de moda el enterrar Biblias en ciertos y determinados lugares. Que es sacrilegio enterrar Biblias, madre mía. Arrancar hojas de la Biblia, salmos, y ponerlas en ciertos y determinados lugares para santificar los lugares, eso es brujería. Eso nunca lo hicieron los discípulos. Nosotros no tenemos que estar enterrando Biblias por los terrenos, ni por las casas, ni por ninguna parte. La palabra de Dios no se escribió para que la rompiéramos y para que la enterráramos bajo tierra. La palabra de Dios se escribió para que conociéramos la voluntad de Dios y para que predicáramos su palabra a todo el mundo. Pero es tan grande a veces la ignorancia, la locura, el disparate de la gente, creyendo que están haciendo algo nuevo, algo novedoso. No se dan cuenta de que es un insulto a la palabra de Dios
enterrar la Biblia, arrancar hojas de la Biblia y meterlas en sitios, ¿verdad? Para santificar y para cuidar el lugar. Mis queridos hermanos, la mejor protección la tenemos dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros, no lo vamos a perder nunca. Él ha prometido estar con nosotros porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios todos los días, hasta el fin del mundo. No sabemos lo que va a pasar después del verano. A lo mejor nos vuelven a meter otra vez para adentro, Así que disfruten de estos cultos, disfruten de estas reuniones, porque no sabemos si en septiembre o en octubre otra vez tendremos que meternos en casa y tendremos otra vez que volver a las redes sociales, pero ya el Señor nos ha enseñado que con la puerta abierta o con la puerta cerrada, Él siempre estará con nosotros cada día hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie conmigo en esta tarde, hermano. Dale gracias al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dale muchas gracias al Señor. Porque al final del Salmo dice que el Señor le mostraría el resultado, el fruto de su trabajo, como dice Isaías 53, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Eso significa de que la cruz no fue un fracaso, como alguno dijo. Eso significa que la cruz no terminó con todo, sino fue el inicio de algo tremendo e imparable que nada ni nadie podrá detener jamás. Y es que el Evangelio del Señor Jesucristo se está predicando en todas las naciones de la tierra. Y no importa lo que va a ocurrir en las próximas semanas o meses, lo importante es saber que Él está con nosotros y que no importa lo que ocurra, el Señor nos va a proteger. Cierra tus ojos y ahí donde estás, vamos a orar al Señor en esta tarde. Pon tu confianza en el Señor, no tengas ningún temor, no tengas ninguna duda que lo que Dios ha comenzado, Él lo va a terminar, mis queridos hermanos. El Señor va a cuidar de nuestra salud, de nuestra economía. El Señor va a proteger nuestras vidas. El Señor va a ayudarnos a seguir adelante en sus caminos. No tengas ningún temor. No te sientas sola en ningún momento, incomprendido, porque el Señor está con nosotros. Él sabe lo que es la soledad, Él sabe lo que es la traición, pero nunca se puso nervioso, nunca se afligió, hasta el punto de llegar a una desesperación total y absoluta. Fue afligido, es verdad, fue probado, fue tentado en todo, pero Él era el príncipe de la paz. Aleluya. Y a Él le damos en esta tarde toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, protégenos. Vela, Señor, y cuida nuestra salida y nuestra entrada para ahora y para siempre. Tú eres nuestro protector, Santo Jesús. Tú eres nuestro cuidador. Aleluya, te alabamos, Señor. Aleluya. Lo importante es no temer y mantener la fe. Dilo conmigo. Lo importante es no temer y mantener la fe. Que no tiene miedo. Aleluya. Miedo a perder nunca la fe. Aleluya. Al Rey del universo lo tenemos. El poder nos protegerá. Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. Y el que cree en Él no tiene miedo, miedo a perder nunca la fe. Al Rey del universo lo tenemos. De todo mal nos protegerá. Mi Shema, mi lo me faje. Esta es una de de la tuya siempre la croa. Me escucho me lo trae mi cura.
bajé, está en una de la nuya se me desmoda, me escucho del canal unicular. Lo importante no temer y mantener la fe. Vamos a continuar con el culto. Bienvenidos a todos. Que el Señor les bendiga ricamente. Algunos anuncios muy rápido. Debido al cambio con el tema este de los aforos, que nuevamente otra vez nos están exigiendo que bajemos de una forma considerable la asistencia a los cultos, este domingo nos veremos obligados a reducir mucho la asistencia al culto. De todas maneras, ustedes anótense en ese link que están recibiendo, estén pendientes, estén atentos de la lista que publicaré el domingo a la mañana, pero lo más probable es que por casa, si sois 4, solamente van a poder venir 2, ¿vale? Y muchos de los que están aquí esta tarde no van a poder volver al culto porque hay hermanos que no asistieron el domingo pasado y solamente podemos tener ahora un 33%, menos gente todavía. ¿Qué les parece? Por eso digo que valoren mucho el culto entre semana, no lo tengan como un culto de menos importancia, porque tiene su importancia, y eso quiere decir que si a lo mejor usted no viene el jueves, esperando y confiando en que pueda venir el domingo, a lo mejor tampoco va a poder entrar. Porque me gustaría decirles que el hecho de que usted se anote no necesariamente significa de que vas a poder asistir al culto el domingo, ¿vale? Porque se anota más gente de la que puedan asistir. Entonces, todos los que quieran asistir en principio, más otros nombres que yo tengo en mente de hermanos que no han podido congregarse el domingo pasado, haremos la lista y el domingo por la mañana ustedes verán si les toca, si no les toca, si pueden venir, si no pueden venir, y de momento es lo que hay. Debido al cambio por el tema de los aforos, no solamente los domingos tenemos que reducir considerablemente la asistencia, sino que además también se ve afectado el tema de los bautismos. Y vamos a tener los bautismos el día sábado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entre los hermanos de aquí que se iban a bautizar, más todas las visitas que iban a llevar, que eran más de 20 y pico, más los hermanos que se van a bautizar del Puerto de la Cruz, que son 6 o 7, y algunos de ellos pensaban llevar 4, 5 y hasta 6 personas, quiere decir de que no vamos a poder celebrar este sábado los bautismos. Las autoridades han ido por allí y han hecho un recuento y por lo visto no podemos juntar más de 30 personas al aire libre. Y somos muchísimo más de 30 personas, solamente con las visitas que tanto ustedes de aquí como los del puerto querían llevar, pues no cabemos. Entonces no le vas a decir a unos padres que se va a bautizar su hija que no pueden asistir al bautismo de su hija. Y aparte iba a ir la abuela y el primo y la tía y el sobrino. Por lo tanto, vamos a posponerlos hasta el mes de abril, porque en principio vamos a estar así 2 semanas, es lo que nos dicen, ¿vale? En estas 2 semanas, bueno, esperemos que todo cambie y los bautismos, en vez de hacerlos este sábado, los haríamos en el mes de abril. Lo siento mucho, hermanos, pero es lo que toca. Porque si hiciéramos los bautismos con la gente invitada, tanto del puerto como de Santa Cruz, más los hermanos que se van a bautizar, más otros hermanos que tienen que subir para llevar la alabanza y todo esto, pues nos excederíamos del aforo. Y eso significa de que no pueden subir hermanos de Santa Cruz a ese culto especial, ni los hermanos de la iglesia del Puerto de la Cruz tampoco podrían asistir. Entonces no tiene ningún sentido hacer un culto para que nadie pueda venir, no tiene sentido. Entonces no pasa nada, posponemos los bautismos al mes de abril y ya les anunciaremos el día en el que vamos a tener esa actividad. ¿De acuerdo, hermanos? Para que lo tengan presente. Repito, inscríbanse todos los que quieran venir al culto del día domingo, pero después observen la lista al día siguiente porque vamos a tener que reducir a un 33% la asistencia y lógicamente se va a notar muchísimo porque hay muchos hermanos que no vinieron el domingo pasado que están deseando venir y que les tocaría venir, tienen prioridad, por supuesto. Así que esto es lo que les puedo
lo que les puedo anunciar. Amén, hermanos. Bueno, yo sé que algunos se quedaron con cara de resignación, pero con más cara de resignación soy yo, que soy el pastor. Imagínense cómo nos sienta a nosotros los pastores tener que decir a la gente que no puede venir a la iglesia. Cuando llevamos toda la vida invitando a gente para que venga al culto, invitando a vecinos, invitando a amigos, y ahora que está viniendo gente, es que son paradojas que se están dando últimamente, porque antes invitabas y la gente no venía. Ahora no hace falta ni que invites, ahora vienen solos. De hecho, los domingos tenemos gente que vienen de visita, que no se anotan porque son visitas. ¿Y qué le vas a decir a las visitas? Que no entren a la iglesia, con lo que cuesta entrar a un culto, con lo que cuesta entrar a una iglesia. Entonces es una situación muy, muy dura, una situación muy lamentable, pero déjenme que les diga algo, y me consta, hay muchas iglesias que llevan casi un año cerradas. No digo en España, pero tenemos muchísimos hermanos que nos escriben de muchas partes del mundo que llevan un año sin poder asistir a la iglesia. De hecho, la iglesia de mi suegra, Esperanza en Galicia, pues creo que llevaban, si no recuerdo mal, Moy está por ahí arriba, me lo puede, pues 4 meses, ¿no? ¿Sí o no? 4 meses. La iglesia de mi suegra lleva 4 meses cerrada. Todos los cultos los están haciendo online. Así que damos gracias al Señor de que por lo menos nosotros, un grupito, nos podemos juntar. Imagínense decir, hasta dentro de 4 o 5 meses no nos vemos las caras. Vendríamos súper mayores, canosos, no nos reconoceríamos después de 4 o 5 meses, ¿no? Muy bien. Bueno, hermanos, yo les había anunciado el domingo pasado que hoy va a haber algo especial. ¿Qué es lo que va a haber? Un examen. Pero antes de ese examen me gustaría compartir con ustedes algunos textos bíblicos y hablar de ellos. Primero vamos a ir a Juan, Evangelio según San Juan, por favor, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer concretamente el versículo 39. En esta larga y profunda conversación que el Señor Jesucristo está llevando a cabo, que arranca muchos versículos antes, llega un momento en el que Él dice a los que le están escuchando, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Señor Jesucristo le dice a los oyentes y por lo tanto también a sus discípulos, que una de las cosas que se tienen que acostumbrar a hacer es a escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar significa examinar con mucha atención. No se trata de una lectura superficial, para que si alguien te pregunta, hermano, ¿leíste hoy la Biblia? Diga, sí, pero no te enteraste de nada. No, escudriñar es profundizar en el texto, prestar atención y bueno, yo lo he dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a repetir ahora. Si en algún momento cuando ustedes están leyendo la Biblia no entiendes una palabra, oye, automáticamente al diccionario. Porque es cierto que en la Biblia hay una terminología, hay una serie de expresiones, una serie de palabras que no se suelen emplear, digamos, a diario, y son palabras que a veces realmente no sabemos lo que significan. Entonces, al diccionario de la Real Academia Española, o si puedes, a lo largo de tu vida, pues cómprate un buen diccionario bíblico, porque hay términos que si tienes un buen diccionario bíblico, puedes aprender muchísimo acerca del significado de esa palabra. Así que, repito, escudriñar es examinar con mucha atención, pero también significa tratando de averiguar los detalles de lo que estás leyendo. ¿Cuántas veces me han oído decir, y he puesto el ejemplo de la persona que se va a la playa a bañar, y bueno, se mojó, entró, salió, se divirtió, pasó una mañana entretenida, y se fue a su casa, pero no vio absolutamente nada. Pero otra persona que se puso, en fin, unas gafas, unas aletas, un tubo, bajó un poquito y vio algo más, ¿verdad? Algún pececito, alguna cosita. Pero aquellas personas que tienen la oportunidad de bajar a las profundidades con botellas de oxígeno, pues ven un mundo realmente extraordinario. Porque la verdad es que estar en el fondo del mar es otra cosa, es otro mundo. Ves cosas que jamás en la vida, si estás ahí arriba, nunca vas a poder ver. Exactamente igual ocurre a la hora de acercarte a la palabra de Dios.
si lees de una forma rápida, mecánica, sin pararte, sin indagar, sin escudriñar, sin prestar atención, te vas a perder muchísimos detalles que si te paras y dices, bueno, vamos a ver, ¿qué significa esta palabra? ¿A quién se le dijo? ¿Por qué se le dijo? ¿En qué momento histórico? ¿En qué contexto cultural se dijo esta palabra? ¿Esto qué es? ¿Es una profecía? ¿Esto es una promesa? ¿Esto es algo que se dijo a una persona en particular, intransferible para otras, pero de la cual yo puedo extraer una información y una aplicación a mi vida? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer. Por eso es muy, muy importante estudiar hermenéutica. Y ahí tenemos material. Gracias al Señor, en esta iglesia hay material en cuanto a hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Porque es muy habitual, es muy común que la gente lea la Biblia y que sin preguntarse por qué se dijo esa palabra, por qué se dio ese mandamiento, por qué ocurrió eso, pues se lo apliquen directamente y luego crean una falsa expectativa. Hay hermanos que están creyendo en versículos, creyendo que son promesas y no tienen nada que ver con una promesa, pero ellos han hecho una interpretación muy particular, muy privada, y están sacando el texto fuera del contexto y montan un pretexto, que es lo que se suele decir, ¿no? Por lo tanto, escudriñar es un deber de todos y de cada uno de nosotros. Yo no quisiera preguntar si ya todos los que están aquí presentes y los que están en casa siguiéndonos, ya habéis leído por lo menos una vez en vuestra vida la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, porque nos llevaríamos muchas sorpresas. Hay creyentes que llevan toda la vida en la iglesia y todavía no han leído toda la Biblia. Todavía no han leído toda la Biblia y llevan toda la vida en la iglesia. Y yo creo que un deber de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios, es conocer todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la palabra de Dios. Que no nos suene a chino cuando se habla de un personaje, de un lugar, de un acontecimiento, de un milagro, de lo que sea, sino que para nosotros sea familiar, conocido, ¿verdad? Saber de lo que trata ese pasaje, saber ordenar cronológicamente los acontecimientos. Esto pasa mucho con el tema de escatología, es decir, el estudio de los acontecimientos finales. Sí, la gente ha oído algo de una marca, de una bestia, de un 666, de un falso profeta, de un anticristo, unas trompetas y unas cosas, pero a la hora de poner todo eso en orden no saben poner las cosas en orden. Y entonces, pues, están teniendo una fe un tanto extraña porque están tratando de poner las piezas del rompecabezas, las piezas del puzzle donde no entran, donde no encajan y no les sale el cuadro. No pueden entender el mensaje, ¿no? Por lo tanto, escudriñar es un deber de todos y de cada uno de nosotros, no solamente del pastor, que es el que más tiene que escudriñar la palabra, evidentemente, sino de todos ustedes. Porque todos ustedes tienen exactamente la misma Biblia que yo tengo conmigo aquí en el púlpito en este día. Por lo tanto, la información que yo puedo extraer de la Biblia, tú también la puedes sacar. Solamente es cuestión de que te esfuerces, de que estudies, de que no pierdas el tiempo en cosas que no edifican para nada y que conozcas la palabra de tu Dios, que conozcas la palabra de tu Señor para que de esa manera descubras el corazón de Dios para tu vida. La vida cristiana no es simplemente venir a la iglesia. Yo observo que hay creyentes que su vida cristiana es venir a la iglesia, venir al culto. Y está bien venir a la iglesia, está bien venir al culto, pero hay algo más que eso. Hay algo más que venir a la iglesia. No pueden depender única y exclusivamente ustedes de lo que oyen en el púlpito. Ustedes tienen que ser autodidactas, personas que escudriñen la palabra, que la estudien, que indaguen, que le pregunten cosas al texto, ¿verdad? Para de esa manera poder disfrutar de la lectura y aplicarla a tu vida y crecer y madurar en el conocimiento del Señor. Amén, hermanos. Bien. Segunda de Timoteo es otro texto también que es muy conocido, pero que yo quisiera leerlo también en esta tarde, porque es un texto que nos da una información acerca de los efectos que produce la palabra de Dios en el lector, en la persona que se acerca a ella. Lo primero que dice el versículo de 2 de Timoteo 3:16 es que toda la Escritura es inspirada por Dios.
Toda, absolutamente toda la palabra de Dios ha sido inspirada, influenciada, dirigida por el Espíritu Santo. Saben que la Biblia no la escribió un solo hombre, sino casi 40 personas. Esto es una cosa única e irrepetible en la historia. No hay ningún libro que lo hayan escrito 40 personas. La Biblia sí. La Biblia la escribieron más de 40 personas en tiempos diferentes, en idiomas diferentes, ¿verdad? Y eso es un milagro en sí mismo. Bueno, pues toda esa palabra, toda la escritura que tenemos, desde el Génesis hasta el amén del Apocalipsis, ha sido inspirado por Dios. Pero esa palabra, esas escrituras son útiles para enseñarnos a nosotros. Es que hay muchas cosas que tenemos que aprender cada día, ¿sí o no? La palabra te enseña, la palabra redarguye, es decir, te sacude el alma, la conciencia, te corrige, te instruye en justicia. Es decir, los efectos positivos que produce la palabra de Dios en el lector son tremendos. ¿Cuántas veces hemos oído en este tiempo que estamos viviendo, las escamas se me cayeron de los ojos, la luz vino a mi vida, Dios habló a mi corazón cuando me acerqué a su palabra y el Señor me habló a través de ella? Es que es así, hermanos. Es que la palabra a veces cuando la lees dice, lo que he estado haciendo no está bien. Yo creía que estaba bien. Yo pensaba que lo que estaba creyendo, practicando era correcto, y resulta que cuando te acercas a la palabra de Dios, pues resulta que era al revés, totalmente diferente a lo que te habían enseñado desde pequeño. Porque la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios instruye, y dice en el versículo 17 que el objetivo de todo eso es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si te choca la palabra perfecto, sustitúyela por la palabra completo, ¿vale? Que es lo mismo. A fin de que la persona que estudia y escudriña las Escrituras sea completo. Que no sepa mucho de una cosa y luego nada de otras, sino que sea completo, ¿verdad? En todas y cada una de las áreas de su vida. Porque la Biblia te ayuda a vivir una vida equilibrada. La Biblia te ayuda a llevar una vida sana. La Biblia te ayuda en tus emociones, en tus recuerdos, en tu presente, en todas y cada una de las áreas de tu vida. El Señor quiere que tengas equilibrio, que seas completo, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, lo que el Señor se trae entre manos, si me permiten la expresión, es prepararnos, instruirnos de tal manera que no solamente nos podamos autocorregir a través de la bendita palabra de Dios, sino que después podamos también instruir y enseñar a otras personas en los caminos del Señor. ¿Se acuerdan ustedes? Y hace poco se hablaba de este pasaje bíblico aquí en este púlpito, de aquel hombre etíope, eunuco, funcionario de una reina en Etiopía, que volvía sentado en su carro desde Jerusalén, leyendo al profeta Isaías. ¿Os acordáis del pasaje, verdad? El famoso etíope eunuco. Bueno, pues el hombre iba leyendo, pero no entendía nada. ¿Qué te parece? ¿De qué sirve leer si no entiendes? Y entonces Felipe, aprovechando que leía nada más y nada menos que el capítulo 53 del profeta Isaías, le hace una pregunta y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Interesante pregunta, ¿no? Yo te preguntaría en algún momento, ¿lo que estás leyendo lo entiendes? Y él dice, no entiendo. No sé si el autor está hablando de sí mismo o está hablando de otro. ¿Te das cuenta que si Felipe no lo hubiera ayudado? ¿Te das cuenta que si Felipe no se hubiera acercado a ese carro a instruirle, a corregirle, a enseñarle, ese hombre hubiera llegado a Etiopía interpretando la Biblia de una manera equivocada? ¿Te imaginas el error que hubiera cometido? ¿Qué le hubiera dicho a la reina Candace, como así se llamaba, la reina de Etiopía? Oye, mira, he traído un pergamino del profeta Isaías y estoy leyendo un pasaje que significa esto, esto y esto. Y resulta que era todo lo contrario a lo que él está explicando. ¿Cuántas veces ocurre eso, hermanos? ¿Cuántas veces ocurre que una persona cree que lo que estoy haciendo es correcto y resulta que es abominación ante los ojos de Dios? Entonces Felipe se sienta en el carro y le explica, no, mira, esto tiene que ver con esto, con el Mesías, con su sufrimiento, con su resurrección, con su vida. Bueno, lo entendió tan claro, que él mismo sale de él pedir ser bautizado. Felipe no le dijo, oye, ¿qué opinas sobre este tema? Sino que salió del etíope. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
Y Felipe le dijo, no hay ningún impedimento siempre y cuando creas correctamente en el Señor Jesucristo, que te acabo de hablar de Él y de presentártelo. Y le dijo, creo totalmente. Creo que el Señor Jesucristo es el Mesías. Tenía claras las ideas, ya no tenía dudas, ya sabía de quién hablaba el profeta Isaías en el capítulo 53, y entonces automáticamente se bautiza y sigue su camino, y dice que nunca más se volvieron a encontrar. Bueno, pues eso es lo que el Señor quiere con todos y cada uno de nosotros, que no solamente tú aprendas, tú corrijas tu rumbo y tu destino, sino que en un momento determinado, cuando te encuentres con alguna persona que quiere agradar a Dios o que tiene dudas o tiene interrogantes en su vida, tú le puedes decir, no, perdona, eso no es así. No, eso no es así. La Biblia dice esto y esto y esto, y lo dice en Mateo, lo dice en Lucas, lo dice en Jeremías, y lo dice en Daniel, y lo dice en Apocalipsis, y entonces tú ya puedes compartir la enseñanza con otras personas, porque de eso se trata, que no solamente tú tengas la bendición y el conocimiento en tu vida, sino que también sepas cómo compartir ese conocimiento, que ese es el gran problema de muchos creyentes, que algunos dicen que saben mucho, pero a la hora de explicarlo, no saben cómo explicarlo. Y ahí entra el pedirle al Señor sabiduría, para que lo que has aprendido lo puedas compartir y el Señor te use para instruir a personas y en un momento determinado, si es su voluntad también, llevarlo a los pies de Cristo y que conozca a Cristo como tú le has conocido hasta el día de hoy. Amén, hermanos. Pues muy bien. Entonces, se me ocurrió el otro día el hacerles un examen a los que están aquí, de tal manera que yo no necesito saber si tú sabes mucho o poco de la Biblia, porque te puedo asegurar que más o menos a estas alturas de mi vida yo sé cómo te veo, yo sé cómo veo al rebaño, a las ovejas, ¿vale? Escuchándote, observándote, cómo opinas, cómo oras, cómo te mueves, te puedo asegurar que más o menos me hago una idea de cómo vas, de cómo estás, ¿vale? Pero este examen, lógicamente, no es para avergonzar ni para humillar a nadie, porque es algo personal, ¿sí? Pero es para que tú te demuestres a ti mismo. Es como las pruebas, ¿no? Las pruebas no son para saber para el Señor saber si le amas, si no le amas, si vas a obedecer. Ya el Señor lo sabe. Es para que tú te pruebes a ti mismo, ¿no? Entonces he hecho un cuestionario que los que están en casa, quiero decirles que lo pueden descargar ahora mismo en PDF en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Usted lo puede descargar y lo puede rellenar en su propia casa para que lo haga y se demuestre a sí mismo cuánto cree usted saber de la Biblia. Entonces, aquí tengo los test, los exámenes. Son muy fáciles de responder. Usted lee una pregunta y tiene 3 posibles respuestas: A, B o C. Usted marca, usted subraya la que cree conveniente y al final, o durante lo vamos haciendo todos juntos, pues comprobamos si la respuesta ha sido correcta o no ha sido correcta, ¿de acuerdo? Yo le voy a pedir a un par de hermanos que me ayuden a repartir estos folios. Nuestro hermano Carlos, Rafael, si son tan amables. Creo que va a llegar para todos, por lo tanto, si vemos que no llega, lo que podemos hacer es, por familia o por matrimonio, ¿vale?, compartir uno. Vamos a poner, mientras van repartiendo, por favor, nadie se copie, porque sería una tontería, ¿no? El copiarse. No, se ríen. Mira. Prohibido copiarse. ¿Se acuerdan el cartel que hicimos en pleno confinamiento? ¿Qué decía aquel cartel? Prohibido quejarse. Ahora tienen que hacer uno que diga prohibido copiarse. Prohibido copiarse. Es personal. De hecho, arriba aparece nombre, para que usted ponga su nombre, ¿vale? Son un total de 25 preguntas en 3 folios. Yo dije el otro día que todos tenían que traer lápiz. Yo lo había dicho. Los que se acordaron, si lo pueden sacar. Lamento si no trajeron, pero yo dije el otro día, hermanos, recuerden que el jueves todos tienen que traer un bolígrafo para responder a las preguntas que yo les voy a hacer. Aquí me sobra uno por si a alguien le falta. Todavía tengo alguno por aquí, Rafael.
Me gustaría que guardáramos todo silencio, por favor. Estamos en pleno culto. Y la primera pregunta, me sobró uno, ¿sí? La primera pregunta la tenemos en la pantalla. ¿A alguien le falta? Porque lo que puedo hacer es leer directamente de la pantalla y darle a una persona el que me sobra. Anderson, por favor, si me puedes repartir, allí hay una hermana que le falta uno. Ahí está. Vale, perfecto. Si alguien no tiene, levante su mano. Repito a los que están en casa, por favor, hermanos, hermanas, este cuestionario, esta especie de examen personal, lo pueden descargar en PDF en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube, para que usted también desde su propia casa pueda hacer este examen y disfrutar de este momento especial. No hace falta que hablen los unos con los otros porque es personal. De hecho, si se pueden separar, mejor que mejor. Sí, ustedes dos. Eso, sí. Gracias. Bueno, no te separes mucho porque es personal, ¿eh? ¿Vale? Es personal. Y la primera pregunta, con 3 posibles respuestas, es: ¿cuántos libros tiene la Biblia? A, 39, B, 66, C, 42. Usted tiene que subrayar o poner un círculo al lado de la letra que considera oportuna. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? A, en hebreo, B, en arameo o C, en griego. Usted anote, subraye la respuesta que considere. Vuelvo a repetir por si alguien se acaba de incorporar ahora al culto. En Facebook y en YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, usted puede descargarse ahora mismo en PDF este examen, este test personal que estamos realizando esta tarde aquí en nuestra iglesia en Santa Cruz de Tenerife. Tercera pregunta: ¿cómo se llamaba la esposa de Isaac? A, Raquel, B, Rebeca, C, Esther. La esposa de Isaac. Creo que es la cuarta pregunta, ¿verdad? ¿Cuarta? No, ahora voy a la cuarta. Cuarta pregunta: ¿cuántas tribus formaban el reino del norte? ¿Cuántas tribus formaban el reino del norte? No lo confunda con el reino del sur. A, 12, B, 24, C, 25. O 2, perdón, es que me salió ahí en la pantalla. O 2, sí, disculpen, 2. La siguiente pregunta: ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? Es que no estoy viendo toda la pregunta en la pantalla, me la está poniendo demasiado grande y no veo toda la pregunta. Entonces, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? No tengo el test aquí. Rafael, ¿me puedes pasar ese que está ahí, por favor? Porque lo han puesto demasiado grande en esa pantalla y lo estoy leyendo mal. Entonces, la pregunta es: los hijos de Noé, A, Zabulón y Neftalí, B, Jacob y Esaú, C, Sem, Can y Jafet. La pregunta número 6: ¿cómo se llamaba el segundo rey de Israel? No el primero, no el tercero, no el cuarto, el segundo. A, Saúl, B, Salomón, C, David. Pregunta número 7. Espero que los que estén en casa estén disfrutando y participando con nosotros de este test que estamos celebrando aquí en directo. 8 menos 10 de la tarde en las Islas Canarias. Pregunta número 7. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? A, David, B, Moisés, C, Salomón. Elija usted la respuesta que considere la correcta. Pregunta número 8. ¿Quién fue la madre de Booz? A, Sara, B, Ruth, C, Rahab.
Pregunta número 9. ¿Qué profeta fue enviado a Nínive para predicar? A. Jonás. B. Jeremías. C. Ezequiel. Pregunta número 10. ¿A qué profeta le cortaron la cabeza? A. Isaías. B. Malaquías. C. Juan el Bautista. No respondan en alta voz, por favor, es personal, ¿vale? Ok, siguiente pregunta número 11. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? A. Pablo. B. Lucas. C. Pedro. ¿Quién piensa usted que lo escribió? Anote la respuesta correcta. Pregunta número 12. ¿Cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? A. 70. B. 400. C. 12. Fíjese bien antes de responder, Pregunta número 13. ¿Cómo se llamaba la madre de Juan el Bautista? A. María. B. Raquel. C. Elizabeth. Pregunta número 14. ¿Quién escribió el libro del Apocalipsis? A. Juan. B. Lucas. C. El apóstol Pablo. Anote usted, subraye la respuesta que considere correcta. Pregunta número 15. ¿Cómo murió Esteban? Si prestaron atención al mensaje que Anderson dio hace poquito, lo sabrá. ¿Murió crucificado? Respuesta A. B. De muerte natural. O C. Apedreado. Pregunta número 16. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? A. El 150. B. El 119. O C. El 91. ¿Qué tal lo llevan, hermanos? ¿Bien? ¿Creen que van a aprobar? Tenemos 10 viajes gratis a Israel para los que aprueben, con todos los gastos pagados, ida y vuelta, hoteles de 5 estrellas, 4 comidas al día, paseo en camello por el desierto del Negev. Pregunta número 17. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? A. En Jerusalén. B. En Nazaret. C. En Belén de Judea. Pregunta número 18. Seguro que en casa muchos hermanos que nos están viendo en esta tarde en directo están disfrutando mucho. Pregunta número 18. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? A. Josué. B. Caleb. C. José. Pregunta número 19. ¿Quién dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? A. Salomón. B. Daniel. C. Job. Pregunta número 20. Nombre de la isla donde pastoreaba Tito. A. Chipre. B. Creta. C. Patmos, la isla de Patmos. Pregunta número 21. ¿Qué profeta amonestó al rey Saúl? A. Samuel. B. Natán. C. Juan el Bautista. Penúltima pregunta, número 22. ¿Cómo se llamaba el marido de Noemí? A. Kelión. B. Elcana. C. Elimelec. Y última pregunta, la 25. ¿Qué reina quiso matar al profeta Elías? A. La reina Basti. B. La reina Esther. O C. La reina Jezabel. Estas eran las 25 preguntas. ¿Alguien? Bueno, me imagino, ¿todas las han contestado todas? ¿Todas las han respondido? ¿Algunas no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación es dar respuesta a las preguntas y usted mismo corrija si ha errado o no ha errado en las preguntas que hemos hecho en esta tarde.
La primera pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué respondieron ustedes, hermanos? Exactamente, la respuesta correcta era la B, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos respondieron bien a esta pregunta? Muy bien, gloria a Dios. La segunda pregunta, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? ¿Hebreo, arameo o griego? Griego, exactamente. El griego fue el idioma del Nuevo Testamento. Número 3, ¿cómo se llamaba la esposa de Isaac? ¿Raquel, Rebeca o Esther? ¿Seguro? ¿No era Raquel? A ver, ¿quién respondió Raquel? Pues no, era Rebeca. Era Rebeca. Rebeca, respuesta número B. Raquel, ¿de quién era esposa? De Jacob. De Jacob. Pregunta número 4. ¿Cuántas tribus formaban el reino del norte? ¿2? No, señor. El reino del norte lo formaban... Está mal. Disculpen. Está mal. Era una pregunta trampa. Ahí me equivoqué yo porque puse A 12, B 24, C 2 y la respuesta correcta es 10. 10. Bueno, no se hagan los listos ahora. No se hagan los listos ahora. 10 tribus en el norte se llamaba al reino del norte Israel. 2 tribus al sur que se llamaba el reino de Judá. Aunque era Judá y Benjamín, ¿vale? Disculpen, la pregunta 4 era 10. Pregunta 5, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? Sem, Can y Jafet. Exactamente, la respuesta era la C. ¿Cómo se llamaba el segundo rey de Israel? David. ¿Y el primero? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? Llegan hasta el 3 nada más, ¿no? Bueno, venga, muy bien. Pregunta número 6, ¿cómo se llamaba? Número 7. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? ¿Quién? ¿No fue David? Fue Salomón, exactamente. Salomón. Vamos a tener que después hablar con los de iluminación. ¿Me oyen arriba, sí? Vamos a tener que hablar con los de iluminación porque aquí en el púlpito no se ve nada. Ahí estoy a oscuras completamente. Vamos a tener que poner algo aquí encima de la cabeza o algo. Pregunta número 8. ¿Quién fue la madre de Booz? ¿Seguro? ¿No fue Ruth? Rahab, exactamente. Aquella mujer de la ciudad de Jericó. Y Booz se casó con Ruth, pero su madre se llamaba Rahab, exactamente. La 9. ¿Qué profeta fue enviado a predicar a Nínive? El profeta Jonás, exactamente. Respuesta número A. ¿A qué profeta le cortaron la cabeza? ¿A Isaías, a Malaquías o a Juan el Bautista? A Juan el Bautista, así es. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Pregunta 11. ¿Alguien contestó otra cosa? ¿Tú qué contestaste? Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos, exactamente. Pregunta número 12. ¿Cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? 70. El 400, ¿qué tiene que ver? Con el tiempo que estuvieron en Egipto, pero 70 estuvieron cautivos en Babilonia. Muy bien. Pregunta número 13. A ver qué dicen los que están en casa. Mañana, seguramente por la mañana me mandarán un montón de mensajes y de fotografías. Yo lo hice, este es mi examen. Ya verás, mañana va a haber fotografías para parar un tren. ¿Cómo se llamaba la madre de Juan el Bautista? Elizabeth. Muy bien, Elizabeth. ¿Quién escribió el libro del Apocalipsis? Pregunta 14. Juan, exactamente. El apóstol Juan. Pregunta 15. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Muy bien. ¿Alguien puso otra respuesta? ¿No? Muy bien. Vamos a la pregunta número 16. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? ¿No era el 150? No. No, el más chiquito es el 117. Y el más largo el 119. Muy bien. Pregunta 17. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? ¿En Jerusalén, en Nazaret o en Belén? ¿Seguro? En Belén de Judea. Se crió en Nazaret,
pero nació en Belén de Judea. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué, exactamente. No fue ni José ni Caleb, sino respuesta a Josué. Pregunta 19. ¿Quién dijo? A ver, ¿quién contestó a esta pregunta? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, exactamente. Al final del libro, en el último capítulo, allí aparece esta hermosa frase. De oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Pregunta número 20. Nombre de la isla donde pastoreaba Tito. Chipre, Creta. Había 3 opciones. Chipre, Creta o Patmos. A ver. Creta. Pastoreaba en Creta. A los cretinos, perdón, a los cretenses. A los cretenses. Respuesta número o letra B. Pregunta número 21. ¿Qué profeta amonestó al rey Saúl? Samuel. ¿Natán a quién amonestó? A David. ¿Y Juan el Bautista? A Herodes, exactamente. Pregunta número 22. ¿Cómo se llamaba el marido de Noemí? Kelión no. ¿Elcana o Elimelec? A ver, ¿quiénes respondieron? Por ejemplo, Kelión. Kelión y Malión eran los hijos de Elcana y de Noemí, exactamente. Pero en este caso la respuesta era Elcana o Elimelec. Vamos a comprobarla en el libro de Ruth. Vamos al capítulo 1 de Ruth, primer capítulo del libro de Ruth, para que se queden tranquilos. Y ahí van a comprobar la respuesta. Alguien busque Ruth capítulo 1, por favor. Los primeros versículos, ¿quién lo tiene? Ruth capítulo 1. Elena, ¿tienes tu Biblia a mano? ¿Algún hermano? Rafael. Ruth capítulo 1. ¿Qué dice? Elimelec. Elimelec y Noemí tuvieron a Kelión y a Malión. Eso es, muy bien. Y tenemos la última pregunta. ¿Qué reina quiso matar al profeta Elías? Jezabel. La reina Basti fue la anterior a la reina Esther, pero la perversa Jezabel fue la que le puso precio a la cabeza del profeta Elías. Bueno, hermanos, pues, ¿cuántos han aprobado? Solamente tenemos 10 billetes. ¿Cómo hacemos? Gloria a Dios. Es muy, muy importante, queridos hermanos, que ustedes sean estudiantes fieles y constantes de la Biblia, para que conozcan la palabra del Señor, para que cuando se predique de cualquier tema, de cualquier personaje, de cualquier persona, ustedes puedan disfrutar y puedan entender el mensaje que se está dando en ese momento. Porque hay muchos hermanos que cuando se está predicando la palabra, pues no saben lo que se está diciendo porque no conocen ese pasaje bíblico. Yo les pediría a todos y a cada uno de ustedes, por favor, que en este año hagan un esfuerzo por leer como mínimo 4 capítulos cada día de la Biblia. Si usted se propone seriamente, por ejemplo, lo puede hacer 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, ¿vale? O 4 del Antiguo o del Nuevo. Si usted se propone seriamente todos los días durante este año, leer 4 capítulos de la Biblia antes de que llegue el mes de diciembre, ha leído toda la Biblia. Sé que hay capítulos que son más fáciles de leer que otros, lo reconozco. Sobre todo cuando llegan a esa parte de las famosas genealogías. Vengan hombres y más nombres, y este engendró a fulano y este. Pero todo eso tiene una razón de ser. Y cuando usted conoce todos esos nombres, toda esa trayectoria, toda esa forma como Dios fue tratando y preparando a su pueblo, usted puede disfrutar de todas las predicaciones, de todos los estudios bíblicos, de todo lo que se comparta,
porque usted va a saber de lo que se está hablando y no va a estar ahí en el aire sin saber por dónde van los tiros. Vamos a orar en esta tarde y pedirle a nuestro Dios que ponga en nosotros apego a su palabra. No hay desgracia peor que un creyente que no tiene un apego y un amor a la palabra de Dios. El autor del Salmo 119, y se cree que fue el mismo rey David, dijo: cuánto amo yo tu ley, Señor. Enséñame, muéstrame las maravillas de tu palabra. Y vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos dé mucho amor por su palabra, que la leamos, que la memoricemos y sobre todo que la pongamos en práctica y que podamos cada día de nuestra vida escudriñar las Sagradas Escrituras sabiendo que Dios nos habla a través de ellas, hermanos. Enséñele la palabra a sus hijos, aunque sean pequeños, mejor todavía, a sus nietos. Memoricen la palabra de Dios. Es un ejercicio extraordinario tener el cerebro entrenado, preparado, ocupado. La palabra de Dios es comparada con muchas cosas, con un pan que alimenta el alma, con un martillo que golpea la roca, con una espada, la espada del Espíritu, que nos ayuda a desbaratar todos los dardos de fuego del maligno y sus maquinaciones, juntamente con otras partes de la armadura. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos has dado un regalo maravilloso, Señor. Tenemos el cuadro completo, no falta nada, no sobra nada. Tu palabra es perfecta y maravillosa. Cuánto la amamos, cuánto anhelamos leerla, estudiarla cada día de nuestra vida. Señor, que en nuestras vidas el amor a tu palabra, el apego a tus sagradas escrituras sea algo normal y natural en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dedicar cada día tiempo a leerla, a memorizarla, a compartirla, porque conociendo tu palabra te conoceremos a ti, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, y tú mismo dijiste de ella que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra siempre, por la eternidad, permanecerá. Gracias por los hombres que se esforzaron para que tu palabra nos llegara intacta a nuestras manos. Gracias por los hombres que dieron su vida en este país y en otros, para que la palabra de Dios llegara a todos los rincones de la tierra y a través de ella pudiéramos conocer la verdad, verdad que nos hace libres. Señor, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que hemos podido pasar y pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas a través de tu hermosa y preciosa palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.